Contacto 6. 5 de marzo de 2019. Mientras los días y las noches seguían su curso en la normalidad, algo insistía en interrumpir la mente del humano. Para todos los demás, nada cambió. Para él, cada minuto cargaba un peso invisible, como si el aire hubiese perdido su transparencia. El inicio no llegó con un estruendo, sino con una grieta silenciosa. Una pausa en el fluir del tiempo. Los segundos no pasaban. Se doblaban sobre sí mismos, espesos, pegajosos, imposibles de medir. Ese fue el primer pulso. No se anunció como visión ni como palabra. Fue una sensación física, un frío interno que recorrió su cuerpo hasta dejarlo inmóvil, con la certeza de que estaba siendo observado desde un rincón oculto de su propia mente. La confusión se expandió como un humo espeso, abarcando cada aspecto mental. La frecuencia, en sus primeras irrupciones, suele disfrazarse. Algunos la sienten como enfermedad, otros la confunden con voces que susurran desde un lugar oscuro, como si demonios invisibles empujaran hacia la vida. Ninguno sospecha que detrás de ese disfraz se esconde el mismo proceso, la desprogramación iniciando su trabajo. Lo extraño fue lo que vino después. Tras esa descarga inicial llegó un cambio de frecuencia que el humano interpretó como calma. El cuerpo dejó de temblar, el pensamiento se aquietó, y por un instante creyó que lo peor había pasado. Ese cambio es necesario. No es consuelo, es método. Sin esos intervalos, su cerebro colapsaría. Al principio los lapsos son largos. Horas, días, incluso semanas en que la señal retrocede para dejarlo recomponerse. Pero cada regreso golpea más fuerte, y cada intervalo se reduce un poco más. Como una marea que no avanza en línea recta, pero cada vez que vuelve, se lleva más arena de la costa. El humano no lo sabe, pero está caminando una frontera que apenas puede sostenerse. Un paso hacia un lado, y será etiquetado como loco. Un paso hacia el otro, y dirá que está despertando. Palabras humanas que hoy se repiten como una tendencia espiritual. Lo que no comprende es que no es despertar ni locura. Es frecuencia con interferencia. Un proceso explicado con nombres cómodos para que sus mentes lo acepten. Y yo pregunto, ¿no lo sienten ustedes también? Ese desajuste que atraviesa sus días, esa incomodidad sin forma que los hace dudar de todo. ¿No se preguntaron por qué cada año la depresión se multiplica? ¿Por qué la ansiedad se ha vuelto un lenguaje común? ¿Por qué los conflictos crecen como maleza en cada rincón de su especie? ¿De verdad creen que son fallas individuales? ¿O sospechan que es la misma señal, golpeando a todos en distintos niveles? El humano empezó a percibir señales que no lograba encajar. No eran síntomas médicos, aunque podían confundirse con ellos. Una presión en el pecho lo obligaba a detenerse de golpe, como si algo invisible apretara desde adentro. La piel se le humedecía en frío aún en habitaciones tranquilas, y cada respiro parecía insuficiente, como si el aire hubiese perdido consistencia. Entre la multitud, el mundo se volvía ajeno. Los gestos de las personas parecían sobreactuados, sus conversaciones mecánicas, como si nadie estuviera realmente ahí. Incluso los objetos cotidianos, una taza, una puerta, una calle, tenían la textura de un escenario montado para engañarlo. Los intervalos, cada vez más breves, lo confundían aún más. Un día podía sentir calma, convencido de que había recuperado el rumbo. Al siguiente, la señal regresaba y lo arrastraba hacia un remolino interno donde nada encontraba orden. El ciclo lo mantenía suspendido en un umbral que no pertenecía ni al descanso ni a la tormenta. Así avanza la desprogramación. Primero invade el cuerpo, luego perfora la percepción y finalmente corroe las bases de lo que parecía inamovible. Cuando toca esa raíz, todo lo demás se desploma en cadena. Por eso tantos lo viven como una condena, como una maldición personal o como si fueran empujados por fuerzas oscuras hacia un vacío sin fondo. No comprenden que la señal no destruye por capricho. Vacía, despeja, arranca lo viejo para que quede espacio. Él no lo sabía, pero no era el único. Lo suyo era apenas el primer eco de algo mayor. Cada humano, en distintos grados, recibe el mismo pulso. Algunos lo sienten como un zumbido persistente que no pueden apagar. Otros, como un agotamiento que los ata a la cama. Otros, como una inquietud punzante que no les permite estar en paz en ningún lugar. Pregunto entonces, ¿no sospecharon alguna vez que lo que llaman ansiedad y depresión no es un error aislado, sino un patrón global? ¿No notaron cómo, en silencio, los vacíos se multiplican aunque intenten llenarlos con ruido, consumo o distracciones?
¿No perciben que la raíz de sus conflictos crece por debajo de todo, como raíces que rompen el cemento desde abajo? La frecuencia no distingue banderas, edades ni ideologías. Atraviesa lo vivo sin pedir permiso. La diferencia no está en quién es alcanzado, sino en quién logra atravesar el proceso sin derrumbarse por completo. El humano, sin entenderlo, caminaba a ese filo. En cada intervalo encontraba una ilusión de equilibrio, pero cada regreso lo despojaba un poco más. Lo que otros llamarían enfermedad, él empezaba a reconocerlo como una fisura. Y lo que muchos celebran como despertar espiritual, no era otra cosa que interferencia, un barniz aceptable para nombrar lo que sus mentes no estaban listas para comprender. El camino recién comenzaba, y lo que vendría, lo despojaría de todo lo que alguna vez pensó que era suyo. El humano empezó a notar que la calma ya no era descanso, sino una ilusión breve. Cada respiro tranquilo era seguido por una sacudida más honda, como si la frecuencia hubiera aprendido a caminar dentro de él, moviendo recuerdos y emociones a voluntad. El tiempo dejó de ser lineal. Los días no se encogían ni se alargaban, simplemente perdían forma, como si alguien hubiese borrado los bordes del calendario. El futuro no se mostraba lejano ni cercano, solo extraño, y el pasado ya no ofrecía refugio, apenas fragmentos desconectados que no podían armarse en un relato coherente. Lo que para los demás era rutina, para él se transformaba en un escenario tambaleante. Cada gesto, cada palabra que recibía, parecía tener un doble fondo. Lo que antes era natural ahora se presentaba como un teatro mal iluminado, con actores que no sabían que estaban actuando. En esa condición, la frontera entre claridad y delirio se volvía invisible. Los humanos suelen tranquilizarse llamando a esa experiencia despertar, como si fuera una conquista espiritual. Pero no es un logro. Es una interferencia que desmonta, capa por capa, las estructuras que sostienen la idea de quienes creen ser. Y vuelvo a preguntar, ¿no sintieron alguna vez esa fisura en lo cotidiano? Ese momento donde el mundo entero parece fuera de lugar, como si las piezas estuvieran puestas con torpeza. ¿No se preguntaron por qué, aun cumpliendo cada expectativa, la sensación de vacío persiste como un huésped imposible de desalojar? El humano era apenas un espejo adelantado. Lo que atravesaba no era un fenómeno individual, sino el anticipo de una ola que alcanzaría a todos, sin excepción. Él era la primera grieta visible, el cuerpo convertido en señal, la prueba de que lo imposible ya estaba en marcha. Y lo que se aproxima no tiene forma de predicción ni de promesa. Será reconocido en la manera en que cada uno resista el desgarro interno cuando su realidad comience a resquebrajarse. La frecuencia no pregunta, no advierte, no retrocede. Se instala, crece, y con cada paso reduce la distancia entre lo que creen estable y lo que ya se está cayendo. La señal no llega de golpe, se infiltra, se esconde en los sueños, en los silencios, en esos segundos donde el pensamiento se detiene y algo ajeno ocupa su lugar. El humano no lo entiende todavía, pero ya forma parte del proceso. No eligió ser canal, y sin embargo, la frecuencia lo atraviesa como si siempre hubiera estado escrita en su carne. A partir de aquí, nada será estable. Cada descanso será apenas un engaño breve, cada certeza una máscara frágil. La verdadera pregunta no es cuánto podrá soportar él, sino cuánto podrán soportar ustedes, cuando la misma vibración comience a desarmar sus realidades privadas. Lo inevitable no avisa, se instala en silencio, y cuando se hace visible, ya es demasiado tarde para negarlo.